Chicos y chicas de Miguel Hernández, segundo año, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de geografía. Hoy vamos a hablar sobre la organización política de los estados. ¿Se acuerdan que en las primeras clases trabajamos con los tres elementos de los estados que tenían que ver con su territorio, con la población y con las leyes que lo gobiernan? Bueno, hoy nos vamos a centrar en las leyes, ¿sí? En cómo se organiza políticamente un Estado, y vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro país, con nuestro Estado, que es Argentina, y cómo está organizado políticamente. Por ejemplo, cuando vimos el tema de los kurdos, estábamos analizando el elemento que tiene que ver con la población, cómo puede haber de repente distintos pueblos que pertenecen a un estado y a veces se pueden identificar con ese estado y a veces no. Bueno, hoy vamos a hablar de la cuestión legal, ¿sí? Que también tiene que ver con los límites y con el territorio, ¿sí? Pero sobre todo tiene que ver con la administración y con lo político, ¿sí? Vamos a ver un poco de qué se trata eso. Bueno, en nuestro país existen tres niveles de gobierno, ¿sí? Principalmente, que son el nivel nacional, después el nivel provincial y después el nivel municipal, ¿sí? Bueno, a nivel nacional podemos decir que compartimos todos los argentinos y las argentinas determinadas leyes, que son las leyes nacionales, y además estamos todos organizados y nuestros derechos y nuestras obligaciones están centrados en la Constitución Nacional. Es como el rango mayor a nivel legal es la Constitución. Pero después, hacia abajo, hay otros niveles, tanto de gobierno como de leyes. Después de lo que es el Estado Nacional, está, por ejemplo, el Estado Provincial, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, no sé, Córdoba tiene sus propias autoridades y tiene sus propias leyes. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que Córdoba puede tener un poder legislativo donde se hagan leyes y puede elegir a sus autoridades. Y nosotros, los porteños y las porteñas, no vamos a elegir a el gobernador de Córdoba o a los diputados de Córdoba, los van a elegir en Córdoba, ¿sí? Lo que sí vamos a compartir es lo nacional, por ejemplo, el presidente. El presidente sí, o la presidenta sí, vamos a votar, tanto los porteños como los cordobeses, vamos a votar a quien queramos, ¿sí? Y vamos a compartir, digamos, ese cargo nos afecta a todos como país, ¿sí? Bien, pero bueno, después, como decíamos, las provincias son autónomas también. Eso tiene que ver con que somos un gobierno federal. ¿Qué significa ser un gobierno federal? Bueno, significa que, si bien hay un gobierno central, un poder ejecutivo central, en el cual está la presidenta, el presidente, los ministros, quien sea, pero después cada provincia tiene autonomía. Después cada provincia puede elegir a sus autoridades. Eso podría ser de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, bueno, que en nuestro país sea así fue el resultado de guerras, de enfrentamientos entre unitarios y federales. Nosotros lo vamos a ver esto el año que viene, pero digamos que estaba en discusión durante el siglo XIX cuál era la forma de organización política que iba a tener la Argentina, ¿sí? Y las dos posturas más encontradas, o sea, más enfrentadas, eran las de los unitarios y federales. Los unitarios querían que haya un gobierno central
que se maneje desde Buenos Aires y que obligue a todo el país, según los intereses de Buenos Aires. Bueno, los federales lo que querían era que las provincias también puedan decidir por sí mismas y elegir sus autoridades, por ejemplo. ¿Sí? Bien, finalmente somos un gobierno federal. Sí, eso está en la Constitución. Hay otros países como Francia, por ejemplo, que son países unitarios, por ejemplo, en el cual tienen un primer ministro o un presidente que desde ese gobierno central designa a un prefecto que va a ser el que gobierna en cada provincia. ¿Sí? Después tienen otros mecanismos de participación, como la gente decide qué va a pasar en cada comuna, pero digamos que la autoridad principal es designada por el poder central, no eligen en cada provincia como elegimos nosotros. ¿Sí? Bien, eso sería un estado unitario. Después hay algo que es importante, que está en nuestra Constitución Nacional también, en la primera parte, que habla de la forma de gobierno que establece nuestro país. ¿Sí? En la Constitución dice que nosotros somos un país, una república federal, y adopta la forma representativa de gobierno para elegir sus autoridades. Eso es lo que tiene que ver con la democracia representativa. Tiene que ver con que nosotros en elecciones libres elegimos a quienes van a representarnos como gobernantes. ¿Sí? Todo eso está en la Constitución. Por eso les dije al principio de la clase que íbamos a hablar de las leyes, ¿sí? De esta pata o este elemento de los tres elementos del Estado, ¿sí? Que tiene que ver con la administración de cada país o de cada Estado. Bueno, vamos a la parte en la cual dice que es una república. ¿Qué significa que sea una república? Nosotros todavía no lo trabajamos, pero ¿tienen idea? Sabemos que es representativo, que tiene que ver con la democracia. Sabemos que es federal, nuestro país, que tiene que ver con este ordenamiento en el cual hay un gobierno central, pero también hay autonomías en cada provincia. Y es una república. ¿Qué significa que sea una república? Bueno, principalmente que sea una república significa que la ley es lo más superior, ¿sí? La ley está por encima de las personas. ¿Por qué es importante esto aclararlo? Bueno, porque en otras épocas un rey decidía según su voluntad, según su humor, según sus intereses, decidía el destino de las personas. Bueno, hoy no, hoy es la ley quien decide todo. Yo les puedo preguntar quién es la persona más poderosa de la Argentina y por ahí ustedes me pueden decir, no sé, el presidente. Bueno, el presidente tiene mucho poder, pero tiene un poder que es transitorio, que está también definido en la Constitución por cuánto tiempo. Bueno, tiene 4 años en el cual va a dirigir el Estado, va a dirigir el gobierno, pero eso después va a cambiar, ¿sí? No se va a poder quedar, bueno, lo pueden reelegir, ¿sí? Y después se tendrá que elegir a otra persona, ¿sí? O sea, el presidente es un momento, ¿sí? Es el jefe del Estado, el jefe del gobierno, pero durante 4 años. Después, según la ley, se va a elegir a otro, ¿sí? Y eso significa que no se define por la persona, sino por la ley, porque la ley establece ciertas reglas y eso es lo que se respeta para la administración y para la organización del país. Entonces, la república tiene que ver con eso, con seguir lo que dice la ley. Y además, tiene que ver la república, esto es muy importante, lo vamos a ver también en historia, pero ya está bueno que lo vayan entendiendo. La república significa división de poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? El poder ejecutivo es el que define, por ejemplo, los ministros,
¿sí? Ministro de Educación, de Salud, de Seguridad. El que decide en algún punto cómo se ejecuta la plata que tiene el Estado, ¿sí? Eso lo hace también en conjunto con el legislativo, porque el legislativo es el que fija el presupuesto, pero bueno, el ejecutivo es el que tiene la plata en la mano y el que dice, bueno, voy a gastar acá, voy a gastar allá. ¿Sí? Por eso tiene mucho poder el ejecutivo. Bueno, entonces el ejecutivo está encabezado por el presidente, es el que ejecuta, el que hace que se cumpla la ley, ¿sí? Y después está el poder legislativo, que son los que escriben las leyes, los legisladores, diputados, diputadas, senadores, senadoras, que están en el Congreso Nacional y en los congresos provinciales, son los que escriben las leyes, los que legislan. Y finalmente está el Poder Judicial, ¿sí? Que es el que en algún punto hace cumplir la ley o decide si vos incumpliste en algo y tenés que, no sé, tenés que ser privado de tu libertad o pagar una multa, lo que sea, es el Poder Judicial. Importante y que tiene que ver con nuestra organización política de nuestro Estado es que esta división entre Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que es la esencia de la República, además de la ley como autoridad máxima, esta división de poderes se da en cada provincia, como somos un país federal. Después, en Córdoba tienen su poder legislativo, su poder ejecutivo, su poder judicial. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo me mando un delito en Córdoba, me va a juzgar la ley de Córdoba, ¿sí? No me va a juzgar la ley de Santa Fe. En Córdoba hay jueces, ¿sí? Hay leyes también, y me van a juzgar ahí. Las leyes de Córdoba no pueden ser muy distintas a las leyes nacionales. Ninguna ley provincial puede contradecir una ley nacional. Eso también tiene que ver con el ordenamiento jurídico. Porque, por ejemplo, también hay otros lugares, hay otros países en los cuales, según su organización política, en cada provincia puede haber distintas leyes totalmente, como por ejemplo en Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos es como una organización de estados, ¿sí? En la cual en California puede ser legal la marihuana y en el estado vecino no, o en Nueva York no puede ser legal la marihuana, digamos, o en un estado puede haber pena de muerte, miren qué dramático las diferencias que pueden haber, pena de muerte, y en otro estado no. O en un estado puede haber, en un estado de Estados Unidos, todos pertenecen al mismo país, en un estado de Estados Unidos puede haber aborto legal, seguro y gratuito, y en otro no, ¿sí? Con lo cual, ahí vemos qué diferente que es a nuestro país. Acá, en nuestro país, si en algún momento se legaliza el aborto, va a ser legal en todo el país, ¿sí? Bien, bueno, chicas y chicos, eso es todo por hoy. Les voy a dejar una actividad para que hagan, se las voy a dejar en la descripción del video. Espero que haya sido claro. Cualquier cosa me consultan en los comentarios. Les mando un beso muy grande y nos vemos en la próxima clase.